de incluso al revés, ¿no? Como ser desagradable para la gente a propósito. Los obesos son asquerosos. Porque así ya rápido incomodo a la persona, ¿no? Y tampoco es como de, ay, no quiero trabajar, no voy a hacer nada. Es que no embonas para nada en lo políticamente correcto. Ajá, hay gente que me dice, es que yo creo que tú eres muy sonriente. O sea, no me importan estas personas, no me importa su religión, voy a generar conflicto, voy a hacer que estas cosas estén incómodas, yo me voy a incomodar. Me van a linchar. Me van a linchar, yo no voy a salir de aquí. Conclusión. Sean ustedes mismos. Consejo del día. No se quejen. No sé. Sí. Bueno, entonces es curioso que ahorita parte de tus conclusiones sea quiero sonreír menos. Quiero sonreír menos. No estoy listo. ¿No estás listo? No. Tampoco el cronómetro. No. Era lo único que nos faltaba. Lo único y lo último que nos faltaba. Ahí está. Bien. Salud. Salud. Por Un episodio más accidentado. más lleno de tonterías. En la temporada de los accidentes. Yeah. ¿Listo? No. No estoy listo. Listo, no, allá vamos. Vamos. Calamidad. Noticiero. ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos. ¿Tú? Intento mantenerme positivo después de Sí. 3 capítulos con una gran racha de calamidades. Mis calamidades. Se ha puesto difícil Sí. esta segunda temporada. Sí. Se nota que lo queremos hacer. Y va a seguir. Sí. Pero bueno, bienvenidos a Echando Leña al Insomnio. Bienvenidos, insomniacos. El podcast que busca que se queden dormidos. Y si no, Y si no... ¿qué? me lo... Y si no, ¿qué van a pues a ver qué van a hacer. Si no, Creo que hacen si no. ¿qué hacen a ver? ¿Qué hacen si no se quedan dormidos? Ajá. Véanos para quedarse dormidos. Y si no, Y si no, nos escriben. Ujú. Y nos cuentan que... y ahí cuando se despierten nos ponen, no, sí me quedé dormido. Minuto 0001. Ahí esperando Ya. a ver qué... Pero sí, venimos de 2 capítulos fuertes. Llenos de De robots. temas acá profundos y oscuros. Como nuestro set. Eso. ¿Te das cuenta? Tiene mucho sentido, güey. Entramos en un ambiente oscuro y nos sentimos más Y cómodos se para... puso oscuro. Y se puso oscuro. Ujú. A mí me hace mucho sentido. Entre leoncitos, robots, inteligencia artificial, Misantropía. misantropía, Desvivencias. negatividad y cosas políticamente incorrectas, que son los temas que vamos a tocar hoy. El día de hoy les tenemos más temas oscuros y disidentes. Justamente editando el tema, por ahí comentamos que el tema de misantropía y la desvivencia, la autodesvivencia, son temas que se clasifican como negativos o políticamente incorrectos, pero nos encantan, ¿no? Ujú. ¿Por qué crees que te gusta ese tipo de temas o te sientes tan cómodo con ellos? Pues creo que porque son temas que todo el tiempo he considerado en mi vida, ¿no? O sea, ya son cosas que he repasado una y otra vez y que al mismo tiempo, obviamente, para mí sirven como una reflexión, ¿no? O sea, de mi propia opinión sobre esos temas o sea, sí profundizar, ¿no? Entonces, como ya les he dado tantas vueltas, también ya he llegado a diferentes rincones de esos temas y es una especie de que ya me he vuelto experto en tocar esos temas, ¿no? Sí, yo no sé si experto, pero me siento cómodo tocando esos temas. Uh-huh. O sea, si son temas que, pues a veces como que intentas tocar el tema con alguien que vas conociendo o algo así. Sí.
Y se puede poner complicado porque pues, son temas sensibles, ¿no? Pero se me hacen a mí muy provechosos a veces. O sea, no sé, por ejemplo, justo estaba pensando en preguntas cuando quieres conocer a alguien, luego hay preguntas muy buenas que pueden ser como políticamente incorrectas o difíciles de digerir, ¿no? O que se puedan percibir como negativas. Sí. Entonces, por ejemplo, yo recientemente hice una pregunta de... Tenía poco tiempo platicando con alguien y le dije, ¿tú en qué crees que me estás idealizando? Ya. Está padre esa. O sea, se me ocurrió en el momento porque estábamos como que tirando muchas flores. Y dije, yo la estoy idealizando bien cabrón. Y ella me está idealizando muy cabrón. Me llamó la atención preguntar directamente. ¿Sí? ¿Tú en qué me estás idealizando? Buena pregunta. Sí, ¿no? Está curiosa. Sí, y también a mí me gusta mucho utilizar estos temas últimamente como filtros, ¿no? O sea, siento que si una persona agarra la onda de esos temas, independientemente de su respuesta o cómo su opinión, ¿no? Personal, el que no reaccionen mal a un tema así, para mí es como un check, ¿no? Una pregunta. Y me dice cosas buenas de esa persona, ¿no? Entonces, eso es un indicador para mí de que puedo como seguir entablando algo, ¿no? Y que se presta para hacer más ese tipo de preguntas, ¿no? Ajá. Pero es que en ese tipo de preguntas sí puedes conocer mucho a una persona. Sí. O sea, idealizar te habla mucho de la expectativa de esa persona. Entonces, imagínate, si tú honestamente le dices a alguien, yo te estoy idealizando en este sentido, de alguna forma le estás diciendo la expectativa que esa persona tiene hacia ti, ¿no? No sé si me... Al revés, ¿no? La expectativa que tienes de esa persona, ¿no? Ajá, o sea, si yo te digo... O sea, ¿qué esperas tú de esa persona, no? Si yo te digo, ¿tú en qué me estás idealizando? Ahí yo te estoy diciendo lo que yo espero de ti, ¿no? Sería la expectativa. O sea, es otra forma de decir qué expectativa tienes de mí, ¿no? Ajá, sí. Pero está más chistoso preguntar tú en qué me idealizas, porque por lo general cuando conoces a alguien, dejas de lado ciertas cosas. Sí. Y a veces hasta a propósito, ¿no? Como evitar esos temas porque pueden ser los... Ajá, a lo mejor ahorita me enfoco en lo bonito. Ajá, exacto. Y está chido porque pues ahí te das cuenta qué cosas valora mucho esa persona como para ignorar tus cosas malas, ¿no? Ajá, sí. Ajá, o sea, y como esa vez, no recuerdo en qué episodio estábamos hablando justo de que aunque no te digan específicamente algo de ellos mismos, su reacción te dice algo de ellos, ¿no? O sea, no tienen que darte información de ellos y tú la puedes leer de acuerdo a cómo actúen o reaccionen o contesten por algo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si alguien llega y te pregunta, ¿tú en qué me estás idealizando? Puede ser escandaloso para la otra persona, ¿no? Así de, a la verga, pues, ¿por qué pedo, no? Sí. Y si como que, aunque le sorprenda, intenta darte una respuesta o intenta indagar más, como que ya te habla de que puedes tocar ese tipo de temas, ¿no? O preguntas extrañas. Sí. Pero luego ha pasado que como que luego se ponen el saco y empiezan o sea, como que la intención de iniciar un diálogo o una discusión o algo así se desvía a algo más personal o de traumas de esa persona. Ajá, también. Por ejemplo, también otra que me gustaba era la de ¿tú en qué mientes? Ya, sí. Y luego sí me había pasado que me decían, ¿pero por qué me dices? ¿Tú mientes mucho? ¿O crees que soy mentirosa? Ya, pues sí, como que despierta algo, ¿no? Ajá, despierta como alarmas en esa persona, pero lo feo es que no se presta al diálogo. Y como que luego entra en defensiva. Ajá, sí. Y eso ya no está chido. Sí, y eso está padre de leerlo, ¿no? Porque al final es como, bueno, pues con esta persona no se va a poder, ¿no? Digámoslo, de una forma. Ya desde ahí. Y también es bueno, ¿no? O sea, yo me acuerdo que... pues sí, en general en mi vida había tratado siempre de, pues, agradarle a la gente, ¿no? Pero últimamente me estoy dando a mí el ejercicio de incluso al revés, ¿no? Como ser desagradable para la gente a propósito. Porque al final, pues te das cuenta, o sea, puedes fingir que estás de acuerdo con alguien y pues llevarla tranquila, pero al mismo tiempo, pues el ser, digamos, hipócrita en ese sentido o mentir en ciertos aspectos para llevártela bien con alguien,
pues también te puede llevar a que al final esa amistad no sea genuina y una o ambas partes de esa relación no sean reales. Sí, estén basadas en cosas que no son. Y yo creo que eso siempre a la larga sale, ¿no? Entonces creo que no tiene mucho sentido perder el tiempo en una relación que nunca va a llegar a nada por haber mentido y llevársela tranquilo. Y por lo tanto pienso que es mucho mejor rápidamente darse cuenta de que no va a funcionar una relación o que no va a dar para más. Y para mí la forma de llegar a esa conclusión es como hacer ese tipo de preguntas o sacar esos temas difíciles, porque así ya rápido incomodo a la persona, ¿no? Y entonces yo ya rápido sé que no va a dar para más, ¿no? Como esa relación y está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, es como, pues ya, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Y ya siento que me ahorra esa pérdida de tiempo, ¿no? De que como estarse manteniendo muy diplomáticos. Es también mantener una fachada, ¿no? De alguien que no eres. Y que a la larga, pues, se va a caer esa fachada, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué enredarse con eso desde un principio? Y lo puedes deshacer. Aunque obviamente sí te lleva a esa situación, ¿no? De que puedes traer ese momento incómodo a la mesa, ¿no? Sí. Que al final eso también luego puede llegar a ser problemático, ¿no? Es que depende mucho de la interacción. O sea, si es una interacción pasajera, pues sí, ¿no? Puede ser diplomático y ya sobrellevas esa parte. Digo, está la opción. Puede ser un nefasto con todos. También, sí. Un nefasto que incomoda a todos, ¿no? En todo momento. O sea, creo que ambas están bien. Pero o sea, ambas se valen, ¿no? Ambas se valen. Todo se vale realmente. Exacto. Pero sí se me hace un filtro chido cuando puedes tocar temas que se consideran como políticamente incorrectos o negativos, ¿no? También como la gente toma las cosas negativas que pasan también es gracioso, ¿no? Sí. Ahorita surgió el tema también porque como hemos tenido tantas calamidades para iniciar los capítulos, pues ahorita hacíamos el comentario de, bueno, pero pues las risas no faltan. Porque mientras estamos resolviendo uno de los 10,000 problemas que surge, pues ya, ¿no? O sea, como que... Ya nos burlamos, ¿no? O sea, agarramos ya una postura de burlarnos de las calamidades. Y a mí se me hace una forma sana de lidiarlo, ¿no? Porque normalmente sí sería de que alguien se pone de malas, Sí, ¿no? Y que se te van sumando ahí frustraciones y se puede tornar pesado, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es mejor aprender a reírse de las cosas que salen mal, ¿no? Sí. Siempre es mejor darle ese enfoque cómico, ¿no? Bueno, es el que le damos nosotros. Que sufrirlo, ¿no? Y de hecho sí, o sea, yo creo que pues así cuando estamos los dos preparando esto, creo que funciona muy bien. Como que los dos nos damos ese empujón cómico, ¿no? De las cosas que pasan. Sale algo malo y bueno, pues... Porque yo, por ejemplo, en mi vida cotidiana, pues justo me pasa todo lo opuesto, ¿no? Que si me llegan a pasar cosas que no van como yo quiero, entonces sí se empieza ahí como que a juntar una energía, ¿no? De que una tras otra y me empiezo a frustrar más y me estreso y luego no puedo lidiar con eso y digamos que se me olvida tomarlo de una forma menos seria o menos importante, ¿no? Porque al final... Sí, luego son cosas que no son tan importantes. Y es muy curioso cómo nos encerramos en una burbuja en donde las cosas parecen más importantes de lo que son, ¿no? Pero luego, ya cuando lo ves siempre en retrospectiva, siempre terminas dándote cuenta de que nada era tan importante como lo estabas viendo en ese momento, ¿no? Y luego creo que es difícil encontrar ese estado mental en el que sea lo que sea que estás haciendo, te lo tomes como algo que no es tan importante, ¿no? Digo, obviamente siempre, pues, procurar hacer las cosas bien y que te salgan bien, pero si no te salen bien, no tomárselo tan en serio, ¿no? Sí, no es que te valga. O sea, es como la contraparte que parecía de que estás diciendo, no es tan importante, entonces no te importa. O sea, sí te tiene que importar y sí tienes que resolver. Sí. Pero, digamos, el que tu actitud se torne agresiva o sea, pues no va a ayuda en nada, ¿no? Quejarse, ¿no? En general, de lo que sea, normalmente no resuelve las cosas, ¿no? Más bien ponerse y ver cómo. De hecho, yo siempre creo que las quejas van después de la solución. O sea,
Creo que quejarte puede ser útil solo como para sacar la frustración. Porque creo que esa parte es necesaria. O como para transmitir que algo no te gustó. Claro. Pero en el momento no sirve de nada. O sea, si ya pasó algo y la otra persona te empieza a decir, es que si hubieras, es que si tú, es que si acá, pues los hubieras ahorita no sirve, mejor vamos a resolver. Y ya resuelta la situación, ahora sí nos vamos a ver. A ver, si necesitas... Ya soltarlo, ¿no? Si necesitas soltarlo, ahora le suelto. De hecho, luego sí me ha pasado que es, o sea, pasa eso y si es como de, a ver, vamos a resolver, ahorita platicamos. Y ya que termina, sí es como de, bueno, a ver, ya. O hasta como que encuentras esa forma de enfocar, ¿no? Buscando una solución, enfocas en otra cosa y de repente ya ni tiene sentido quejarse, ¿no? Es como, pues ya, o sea, sí, ya lo resolvimos, ya lo encaminamos a otra cosa y... También muchas veces... No sientes como esa energía del calor del momento, ¿no? Luego ni fue tan difícil solucionar las cosas. Y entonces ya las ganas de quejarte es como de... bueno, qué bueno que ni me quejé porque ni estuvo tan mal. O sea, sí, entonces, ahí va el consejo del día. No se quejen. No sé. Sí, cállense. ¿Les está gustando? Hablando de callarse... Si no se quejen. Hablando de callarse, voy a callar el refri. Cállalo. Se está quejando el refri. Maldito. Me voy a quejar del refri. Me voy a quejar ahorita del refri. Nos vamos a quejar. Primero lo resuelve. Ya ahorita nos quejamos. Insomníacos, espérenos. ¿Qué pasó? Ahora sí, ya se resolvió. Hay que quejarnos del refri. Ya no me quiero quejar. Pero sí, o sea, a mí a veces me cuesta trabajo salirme de esa burbuja en donde le doy tanta importancia a las cosas. Y pues lo sufro mucho, ¿no? O sea, si me llegan a pasar una tras otra cosa, pues me empiezo a juntar ese estrés, ¿no? Y en lugar de tomármelo más tranquilo, ya estoy así como que todo estresado cuando algo me sale mal, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, me gusta mucho que por lo menos cuando nosotros estamos armando el podcast tengamos esa capacidad de verlo de una forma cómica y no, pues, frustrarnos, enojarnos. Que luego eso más bien empeora las cosas, ¿no? Siento yo que cuando pasa algo y uno quiere rápido soltarlo en el calor del momento, es cuando menos se pueden resolver las cosas bien, ¿no? Sí, incomodas el momento, se siente raro. Y es como un círculo vicioso, ¿no? Que se retroalimenta y todo empeora cada vez más, ¿no? Pero lo chistoso es que es algo que tenemos entrenado ya de muchos años, güey. O sea, ya incluso tenemos la broma del barbón, ¿no? O sea, refiriéndonos a Dios, a Diosito. Decimos como, maldito barbón. Somos la broma del barbón. Cada vez que nos pasa algo, lo más seguro es que sea el barbón. Burlándose ahí. Entonces ya... Vengándose de todas las blasfemias que le debemos. Entonces ya sabemos que luego nos tiene preparado algo en cualquier momento. Y... sorpresitas. Pues ya. Entonces pasa y es como de, ya sabía el barbón, ya se había tardado. Ya se había tardado. Y ya, como que a partir de ahí, pues ya, ¿no? Hacemos las bromitas y seguimos. Entonces ya no lloramos por lo que nos pasa. Pero pues sí creo que ya hemos desarrollado cierta... Pero sí, tienes razón, es como en equipo. O sea, a veces en las que yo tal vez estoy más fastidiado y tú agarras una posición más cómica. Entonces, ha funcionado bien hasta ahora. Sí. Y esta temporada ha sido la prueba máxima. Sí. Aguantamos. Ya nos hubiéramos desesperado y pero no estaría pasando. Pero, o sea, por ejemplo, a veces sí nos burlamos. Y por ejemplo, en ese sentido de que nos burlamos del barbón, o bueno, hacemos como la queja directa, pues pudiera ser algo como políticamente incorrecto, ¿no? Sí, de hecho sí, ¿no? De estar ahí echando la blasfemia. Por meter ese tema religioso, ¿no? O sea, para alguien podría ser incómodo. Para algunas personas, como, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿por qué hablan así? Literal decimos maldito barbón. Entonces, eso es muy blasfemo y grosero y subido de tono. Bueno, podría hacerlo para alguien, ¿no? Sí. Para alguien pero religioso. Para nosotros es ya tan... Sí, o sea, ya lo tenemos muy natural. Tan interno que
pues ya lo decimos así a veces hasta ni consideramos que hay alguien más o así. Sí. Y ya, ¿no? La gente se lo puede tomar a mal. Ajá. Y pues, ni modo, ¿no? Sí. Nunca nos ha pasado que alguien, o bueno, pero no nos han dicho. Ajá, no lo dicen, porque seguro también sí. no dicen. Es que tienen que aprender a decir las cosas. Sí. O sea, tranquilo todo, pero pues digan las cosas. Sí. Porque sí, yo estoy muy seguro de que luego en situaciones así, sí, de repente... O sea, no creo que haya faltado la persona que sí se haya indignado, pero obviamente pues tampoco se atreve a decir nada, ¿no? Es como... Por ser políticamente correctos. Y ya se empieza a hacer como ideas negativas, ¿no? De nosotros. Y... Es que justo ahí está el tema de ser políticamente correcto. Ajá. No expresas lo que sientes, permites que la gente haga cosas. Por entrar en una condición que socialmente se acordó para todos que era lo correcto. Y entonces tú te callas lo que puedas pensar, ¿no? Entonces, si por ejemplo estás en un grupo social de nosotros y empezamos a decir este tipo de cosas o peores, o sea, empezamos a hablar de misantropía o de la automorición. O más blasfemia. O de leoncitos, ¿qué? Deprimidos. Capítulo 2. Capítulo 2, temporada 2. La depresión de los leoncitos. Si empezamos a hablar de esos temas como oscuros, puede que alguien se incomode, pero por ser políticamente correcto con nosotros, igual y nada más como que... Pero sí es importante mantener posturas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí. ¿Tú crees que... ¿Cuál crees que sea la razón por la que existe el ser políticamente correctos? Pues para funcionar en sociedad. O sea, creo que... pues sí es necesario que haya ciertos parámetros generales para que funcionemos. El problema es que siento que cada vez esos parámetros generales se van haciendo más... te van quitando más libertad de pensar cosas. Okay. Como que esos parámetros generales se están haciendo específicos. Entonces ya, o sea, te están diciendo no puedes hablar de esto, porque ya está mal, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo estaría de acuerdo si esos parámetros fueran mucho más generales para abarcar como por lo menos una idea ficticia de libre pensamiento, para que tú puedas ser más... Pero pues si dices algo de gordos, gordofobia. Mande. Otro gordo. Ajá, o sea, ahorita siento que está como de moda el que si tú lanzas una declaración no favorable o que no te guste sobre cierta sección de población o lo que sea, de pensamiento, te responden con agresividad diciendo que eres fóbico de algo. Transfóbico, gordofóbico, homofóbico, todo, o sea. Y eso se me hace bien chafa porque ya te están metiendo en una... O sea, te están diciendo es que si tú no piensas como yo, entonces es lo peor, que es que tienes fobia a lo que yo pienso. Mereces morir. Ajá, o sea, güey, no es tanto así, simplemente pues pienso diferente. Sí. Pero ya te meten en la canasta de fóbicos, o sea, de gente que le tiene pavor a lo que está diciendo, ¿no? Entonces, como que se prostituyó mucho esos términos. Sí. ¿Tú crees que sea en muchas, bueno, no muchas, en algunas instancias lo opuesto? O sea, ser políticamente correcto que sea lo opuesto a la libertad de expresión. ¡Epa! Empezamos sabroso. Preguntas. Me sentí en conferencia de prensa. Estoy estudiando tus argumentos. Que el ser políticamente correcto se llegue a contraponer con la libertad de expresión. Uf. Sí, güey. Es que la línea está bien delgadita, güey. O sea, siento que estás a una mala elección de palabras de cruzar una u otra. Entonces, porque también la libertad de expresión, si nos ponemos muy conspiranoicos, pues, ¿qué tanto, no? Pero vamos a... O sea, ¿qué tanto existe? ¿Qué tanto existe? O sea, realmente, ¿qué tanto piensas? ¿Qué tanta libertad tienes de expresarte? Ajá. Pero bueno, vamos a suponer que sí está. Bueno, para no meternos a otras cosas, vamos a suponer que sí está. Digamos que existe y ya está. Es lo que debe ser, ¿no? Es lo que pensamos que es. Entonces,
pensando que tenemos una libertad de expresión y que existe lo políticamente correcto, sí se contraponen porque, a ver, supongo que tiene mucho que ver la palabra política, Ajá. que es... estaría muy bueno tener la etimología de política. Esperemos que en esta pausa ya se estén quedando dormidos. Estamos hablando de política. Eso sí que es aburrido. Sí. A ver, ¿tú por dónde crees que vaya la etimología de política? Según yo, es de polis, que significa ciudad. Y pica. Que no sé qué. Bueno, o sea, Del latín politicus y del griego politikos, la forma no dice nada. no dice nada. Polis es ciudad, según yo. Pero a lo mejor, tiene que ver con otra cosa. Puede haber palabras parecidas. Porque a ver, ¿cómo es? Ciudad o capital. Ajá, porque por ejemplo, ahora que me acuerdo como el eslogan, o no sé cómo se llama, de Cinépolis, que dice que es la capital del cine. Sí, mira. O la ciudad del cine. Entonces, sí, creo que política, la parte polis de esa Polis palabra significa ciudad-estado. Ajá. Entonces, no sé. No sé en qué sentido. ¿En qué sentido decidieron que política define la política? A lo que nos referimos como política. Como políticamente correcto. Bueno, o sea, te estaría dando una premisa que es para que en un conjunto de ciudadanos, tal vez, Sí. haya restricciones que se consideren correctas. Ajá. Para pues una convivencia sana. Uh-huh. Y en teoría está padre, ¿no? O sea, la teoría es hermosa. La teoría siempre es hermosa. Anótenlo. La teoría es hermosa. Párense, despierten, sí, a ver. Anótenlo y La vuélvanse política es hermosa. a acostar. Y traten de dormir otra vez. Y bueno, la teoría es hermosa. La teoría es hermosa, entonces hasta ahí suena bien, ¿no? Ajá. De que exista en lo general algo que te marque parámetros para que todos estemos socialmente bien, ¿no? Uh-huh. Ahora ahí se me hace ya algo irreal, porque tendría que ser muy, muy, muy general, o sea, casi de llevarlo al no matarás, ¿no? Así de, o matar está mal. Seguir reglas, ¿no? Muy específicas. Pero muy generales. Y, o sea que ¿quién decide cuáles son esas reglas, no? Uh-huh. ¿Cuáles son las mejores reglas? Pues es que al final lo correcto, tal cual, o sea, la palabra correcto es un adjetivo subjetivo, uh-huh. ¿no? O sea, que puede prestarse a que una persona piensa que lo correcto es una cosa y otra persona piensa que lo correcto es otra cosa. Sí. O sea, lo correcto no es medible, pues es una opinión personal. Uh-huh. Y ya desde ahí estamos. Sí, pues te tienes que adaptar a lo que tú consideras correcto en el momento en el que se está tomando la discusión. Ajá. Entonces, pues políticamente correcto sería unos parámetros que socialmente, en lo general, en el momento en el que se estén dictando, ajá, se consideren beneficiosos para la mayoría, tal vez. Sí. Sí, pero al mismo tiempo creo yo que tener ese juicio de lo que uno considera que según la sociedad debe pensar que está bien, ya es, empezando por ahí, una opinión personal. O sea, uh-huh, yo pienso que está mal decir esto, entonces no lo digo. Uh-huh. Y ya según yo estoy siendo políticamente correcto. Pero ¿cómo sé yo o basado en qué determino yo que la sociedad dice que tal cosa es incorrecta o está bien o mal, ¿no? O sea, bueno, también creo que sí se tiene que regir bajo las mayorías. Uh-huh. Pero ¿cómo puede uno saber qué dice la mayoría? Bueno, porque uno no conoce a la mayoría, pero, ¿no? O sea, bueno, es que tienes que tener cierta confianza en estadísticas. O sea, de no sé, o sea, encuestas que se hayan hecho, estudios, etcétera. O sea,
ahí sí hay que tener fe en que, uno, se hagan, dos, que sean reales y tres, que la gente diga lo que realmente cree. Que ya de ahí... Entonces, si tú tienes fe en que esas tres cosas son reales, ya puedes confiar en las estadísticas. Bueno, ya pues, ya sí sería una forma de determinar qué es lo políticamente correcto. Pero, o sea, por ejemplo, o sea, pensándolo en la práctica, ¿no? Si tú estás en una conversación con alguien, pues difícilmente uno se da el tiempo de Sí. buscar datos, ¿no? O sea, como que uno tiene que determinar de alguna forma si lo que va a decir es políticamente correcto o no, para saber si lo va a decir o no. No, pero es que creo que ahí es donde va la diferencia. O sea, creo que lo políticamente correcto aplica cuando es en lo general. O sea, tus ideas en un ambiente general. Si ya es 1-1, ya no hay mayorías. Es mi opinión contra la tuya. No, pero por ejemplo, si estás justo hablando de la opinión sobre algo, ¿no? Digamos, algo que, no sé, a lo mejor si quieres hablar sobre religión, habrá cosas que digas que se consideren políticamente correctas y cosas que digas que se consideren políticamente incorrectas, hablando de religión, ¿no? Sí. ¿Cómo uno determinaría cuál es cuál sin buscar datos? O sea, creo que está fácil. O sea, creo que sí hay muchas cosas que son evidentemente políticamente correctas, pero eso no quiere decir que te tengas que... O sea, que te tengas que tú restringir. O sea, no estoy diciendo que todos tengan que estar ahí, sino que yo puedo tener una conciencia de lo que es políticamente correcto, pero eso no me obliga a entrar dentro de esos parámetros. Entonces, claro, como yo lo veo es, tengo conciencia de lo que la gente dice que es políticamente correcto, pero pues yo voy a expresarme, ¿no? Si es en una conversación 1-1 o en una discusión con más personas. Pero, por ejemplo, ahí, ¿cómo determinas tú, personalmente, que algo es políticamente correcto? Me voy muy a lo general. Por ejemplo. O sea, no sé, o sea, políticamente correcto no es de entrada juzgar por apariencias, por ejemplo. Juzgar por apariencias. Así, o sea, de que tal vez alguien me presenta a alguien y yo intento ser políticamente correcto, no juzgando a alguien por su apariencia. O sea, me es un ejemplo de algo muy general que creo que puede funcionar para entablar una primera conversación. Y que de las dos partes pues haya un acercamiento cordial, ¿no? O amistoso. Sí. Entonces ese se me hace un ejemplo de algo que es políticamente correcto. Pero es muy, muy general, ¿sabes? Sí. Entonces es eso, o sea, me voy muy a lo obvio, ¿sabes? O no hacer como señalamientos del aspecto de alguien. O sea, como que si te estoy conociendo, no te voy a empezar a decir, ay, ¿por qué tienes el cabello largo? Ay, no me gusta que no usen mangas. Ay, no me gusta. O sea, esas cosas ya están generando conflicto y ya se me hace que no son políticamente correcto empezar a señalar cosas físicas de las personas, ¿no? Entonces, es eso. O sea, son como... No sé si decirlo como de sentido común, porque también creo que es como... Sí, es que justamente me estaba acordando como de ese dilema de quién determina qué es el sentido común, ¿no? Porque muchas veces uno, o sea, en cierta situación, uno puede decir, es que yo hice esto porque es sentido común, ¿no? Pero luego es chistoso porque le llamamos sentido común y pues por definición es como que en general... El común de las personas diría que es la mejor forma en que pudiste haber reaccionado, ¿no? Por eso le llamamos sentido común, ¿no? Como, por ejemplo, si está el alto, pues no cruzas la calle y eso es sentido común, ¿no? Pero luego hay ciertas cosas que uno solito decide llamarlas que son sentido común y a lo mejor en realidad no lo son, ¿no? Entonces ahí siento que está mucho ese dilema de que sí puede haber cosas tal vez muy obvias, como tú dices, ¿no? Que parece muy, muy evidente que el general de las personas opinarían lo mismo, ¿no? Pero a veces uno tiene justo esa idea. Yo creo que la mayoría va a pensarlo, pero a lo mejor no es cierto. A lo mejor es una idea que yo tengo,
¿no? Entonces el sentido común es, según yo, es un poco subjetivo también. Es que, o sea, poniendo un ejemplo práctico, por ejemplo, nosotros que nos burlamos o hacemos blasfemias, si yo termino en algún lugar religioso, creo que el sentido común es el que me va a permitir no hacer comentarios, ajá, simplemente por respeto a las creencias de otras personas. Ajá. O sea, la libertad de expresión diría que si yo siento que están haciendo algo que me parece incorrecto o burlable, expresarlo y decirlo. La libertad de expresión problema, en la teoría me diría, pues expresa que lo que ellos están haciendo te parece lo que quieras. Pero la parte de ser políticamente correcto, usando el sentido común, sí será de, ¿para qué? O sea, ¿qué voy a ganar haciendo una declaración que es muy real en mí, pero que no voy a ganar nada diciéndoselo a estas personas? O sea, no me importan estas personas, no me importa su religión, voy a generar conflicto, voy a hacer que estas personas estén incómodas, yo me voy a incomodar. Me van a linchar. Me van a linchar, no voy a salir de aquí. Entonces, a eso me refiero con el sentido común, o sea, y ahí está, ese ejemplo creo que está bueno como para marcar la línea de libertad de expresión, que pudiera ser más, si alguien cae en algo así, sería tal vez más un libertinaje, de que le vale, o sea, de no me importan las consecuencias porque yo voy a hacer lo que mi libertad me esté diciendo que siento que tengo que hacer. Y la otra es libertad, que es, o sea, la libertad creo que sí tiene la restricción de respetar pues, creencias ajenas, comportamientos ajenos, siempre y cuando no te estén afectando, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la libertad sí tiene esa restricción. Porque yo creo que ahí justamente está un debate que, bueno, por lo menos el material que llego a consumir, por ejemplo, en redes sociales, a veces a mí siento que es un debate muy moderno, o sea, que es bastante latente, como esa... ¿Qué tanto te permite o se te permite hacer cuando quieres ejercer la libertad de expresión, ¿no? Porque por un lado están las personas que consideran que tal cual como tenemos la libertad de expresión, pues no importa lo que digas, si alguien se siente mal por lo que tú dices, el problema es de esa persona y no de que tú no hayas sido considerado con sus sentimientos. Pero la otra parte, la otra postura, es justamente, que tienes que considerarlo. O sea, ahí sí no está de acuerdo. No puedes estar considerando lo que piensen todos. Eso sí es muy real. Exacto. Uno, porque no sabes lo que todo el mundo piensa. Entonces, es imposible que puedas decir un comentario que encaje en todos. Imposible. Ya, o sea. Sí, tal cual como esta frase que decimos, no podemos tener contentos a todos. Imposible, ¿no? O sea, yo en un modo ideal diría que estás en la posición de decir lo que tú quieras y yo debería de tomarlo con serenidad, o sea, al menos que me lo estés diciendo a mí directamente así de, es que tú eres así y te odio. Pero yo creo que aún así... teóricamente debería funcionar. En esa parte ya te está dando herramientas para que reacciones. Pero si yo estoy en un cuarto y hay una persona obesa y yo ya no puedo decir nada sobre obesos, pues ya se me hace que me están limitando a mí. Estás limitando la libertad. O sea, si yo tengo ganas de decir, oye, me gusta hacer ejercicio para no estar gordo, pero ahora la gente es como, no puedes decir eso porque hay una persona gorda. ¿Sí? Entonces es como, güey, a ver, ¿por qué consideran sus sentimientos y no mis sentimientos, güey? De que yo estoy expresando de que para mí es importante. Y que también a lo mejor ni siquiera es como que quieres decirlo para herir a la persona. Puede salir que le salga en la conversación. Quieres expresar esa opinión, ¿no? Que es lo que te digo, o sea, tal vez si yo estoy hablando con esa persona, le digo, es que los obesos son asquerosos. Entonces ahí ya le estoy dando herramientas para que reaccione porque se lo estoy diciendo directamente. Sí, pero por ejemplo ahí justamente yo creo que los que están de un extremo todavía podrían argumentar que si una persona se siente mal porque alguien la insulta, es problema de esa persona. Pues sí, hay cierta... ¿no? O sea, tú decides cómo reaccionas a las cosas. Porque yo, por ejemplo, ¿no? Como viéndolo personalmente, yo a veces cuando alguien critica algo de mí, no necesariamente de forma negativa, solo que lo observa, ¿no? Hace una observación sobre mí.
pero que es algo que yo sé que es un tema para mí, sí detecto que me pongo a la defensiva. Pero ahí yo siento que es justo porque yo traigo un tema y necesito trabajarlo para, pues, no sentirme atacado por eso, no sentirme mal por esa falla. Digo, al final todos tenemos fallas, pero luego como que uno se lo toma muy personal. Y a mí a veces me pasa, si a mí alguien me hace una observación o una crítica sobre algo de mi persona que resulta ser un tema para mí, pues obviamente sí me pongo como al brinco, pero sí por lo menos estoy dispuesto a aceptar que ahí el problema es mío, ¿no? Pero yo siento que hay mucha gente que no se hace tan responsable como de esos sentimientos, ¿no? Que a lo mejor hay temas que tienen que trabajar y entonces si alguien toca esas fibras, pues obviamente se van a molestar y ya sea que se pongan a la defensiva o a la ofensiva, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, también es que tú no puedes decirle y la persona no tiene ni por qué saber cuáles son como tus botones. Y si alguien te quiere expresar algo y resulta que le atinó algo que te mete ruido, sí, pues no es culpa de ellos, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, ahí el ejemplo que dices es muy directo a ti. O sea, si alguien llega y te dice algo a ti que toca una fibra, pues sí. Y se entiende la reacción. Pero imagínate que estoy en un cuarto y yo digo, es que es gente floja. Mandé. Y alguien del otro flojo. Y alguien del otro lado sale y dice, ¿por qué me...? Sí, ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pues como... Pero es que eso está pasando realmente. O sea, no puedes decir nada sin que le caiga el saco a alguien y entonces ya te están calificando a ti de fóbico, de lo que sea. Y de hecho esa reacción a mí me choca mucho porque es como... Entonces te estás poniendo como en la postura de que ustedes son los buenos y los que no piensen como ustedes son los malos porque ya los están poniendo en un perfil de alguien... que tiene una reacción psicológica muy negativa hacia ustedes. Y eso sí me choca mucho. Entonces, pues si te das cuenta, en eso de lo políticamente correcto, los que se proclaman como políticamente correctos también atacan la libertad de expresión de los otros, ¿no? Sí. Eso es una incongruencia bien chafa. Sí. Lo ideal sería que lo que te decía, como que en un mundo general existan cosas que podamos entender todos que es socialmente favorable. Y a partir de esa línea, pues todo el mundo debería de poder expresar sus pensamientos, ¿no? Pero entonces yo creo ahí que sí está limitada la libertad de expresión. Sí. Las dos. O sea, yo creo que no pueden convivir juntas. No. La libertad de expresión con ser políticamente correcto. Porque justamente el ser políticamente correcto tiene esos límites, ¿no? De que hay que dibujar unos límites, ¿no? Y entonces, según yo, ahí es en donde chocan, ¿no? ¿Tú por qué votarías? No, sí, libertad de expresión. ¿Sí? Sí, prefiero ese mundo. Sí. Porque es más real, más genuino, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, aplicado a la teoría es más probable que funcione. O sea, incluso la idea... ¿quién sabe si es más probable que funcione? Es que la idea... O sea, bueno, a ver, de las dos... Yo creo que debería funcionar. Más bien, me gusta más cómo funcionaría con la libertad de expresión. Ok, Porque siento que en la parte de... de políticamente correcto, todos nos meteríamos como en un pensamiento colectivo. Y eso siempre me ha chocado. Sí. Pues lo que decíamos en el capítulo 1. Intentar estar en la menor cantidad de mayorías. Sí. Entonces, si todos acordamos ser políticamente correctos, todos nos vamos a meter en la misma caja. Y entonces ya... tenemos que quedarnos ahí, es el las problema, discusiones van a estar de hueva, güey, porque para todos es como, sí. Casi ya hay una respuesta para todo, ¿no? Es como de, mira, yo también pienso lo mismo. Sí. Que de hecho creo yo que ese es el tipo de cosas que pasan mucho en reuniones sociales, fiestas, cuando conoces gente nueva, como que todos se mantienen dentro de esa línea y es de como lo políticamente correcto. Súper aburrido porque todos hablan de lo mismo, todos dicen cosas cliché, todos están de acuerdo con esas cosas cliché que se dicen y claro, todos están en paz, sí. Pero falta esa esencia, ¿no? Como... Lo que te decía, por ejemplo, imagínate que estás en una fiesta y que llega alguien y te dice, ¿tú en qué mientes? Y todos dirían, no, es que es malo. Yo no miento, mentir es malo. Exacto, y todos sabiendo que todos mentimos porque...
Pero nadie quiere decir en qué mintió por ser políticamente, porque te van a juzgar, por lo que quieras, ¿no? Pero pues es más divertido que pues lo tomes con humor o que te intrigue. O que si no lo has pensado, pues digas, pues ahora lo voy a pensar, ¿no? Ajá, y es que creo yo que eso también es bien importante de exponer opiniones raras, ¿no? Raras o disidentes o incluso rebeldes, lo que sea. Creo que es interesante porque ayuda a que te preguntes cosas, ¿no? O sea, como, es que ¿por qué tú lo ves así, no? Y si es algo que no has pensado, pues te invita a realizar esa reflexión. Y creo que en general eso siempre te puede llevar a un tipo de crecimiento, ¿no? Como que obviamente todos cometemos errores o todos podemos no tener una respuesta para algo y creo que se vale. Y está bien como darse cuenta, ¿no? De que, ok, está este tema en la mesa y es algo que nunca había pensado y puedo empezar. A lo mejor ahora no tengo una respuesta, no lo sé, me veo ignorante, lo que quieras. Pero la semilla se plantó. Pero no pasa nada, porque es una semilla que después pues, va a germinar, ¿no? O sea, se vuelve algo, hay como un progreso, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta también la idea de la libertad de expresión porque te invita justo a eso. Si alguien te llega a decir algo que te hiere, pues a lo mejor es la mejor forma de darte cuenta de que tienes que trabajar en algo. Sí. Para ti mismo, ¿no? Y a lo mejor sí te habrás sentido incómodo en una interacción, lo que sea, y pues, a nadie le gusta eso. Pero también está padre que si lo tomas de una forma más como un crecimiento, ¿no? Como tener esa reflexión. Entonces, ya más adelante, tal vez ya si alguien te dice cierto insulto o lo que quieras, ya no te vas a sentir mal, ¿no? Entonces, para mí eso ya es un crecimiento. Es que, ¿sabes? Está bien chistoso porque de manera muy chafa, siento que un gran estimulante para que el humano progrese es la incomodidad. Sí. Entonces, estando en lo políticamente correcto, estás bien cómodo. Ajá, estás como todos los tienes en una cuna, ¿no? Ya sabes, o sea, imagínate que socialmente ya sabes lo que piensan todos. Sí. Y las pláticas son todas muy similares, entonces es como de, pues estoy cómodo. Pero eso genera que tú como persona no evoluciones o no generes nada porque estás ya dentro de algo colectivo. Entonces lo padre de esta parte tal vez negativa de hacer preguntas incómodas es que te pueden dar ese impulso, ¿no? Ese impulso para que te incomoda y que digas, bueno, a ver, quiero saber por qué me preguntaron esto y no sé, ¿sabes? De hecho, yo tengo un trauma de la secundaria yo que tengo memoria de mosquito para muchas cosas, tengo una memoria bien específica, así de que recuerdo, así, lo recuerdo perfecto, güey, de una exposición en secundaria. No recuerdo qué materia, pero creo que fue biología o algo así. Y me tocó exponer y ese día decidí no exponer. O sea, como que dije, decidí no preparar mi exposición. Ya. Entonces llegué y de hecho yo tenía como que cierta tendencia a improvisar cosas y que me salía bien, ¿no? Pues recuerdas que luego sí. improvisando como que lograba sacar las cosas, ¿no? Entonces como que en uno de esos excesos de confianza dije, pues así sale, ¿no? Entonces empecé a exponer y empecé a cantinflear, a no decir nada y todo, como en este podcast. Llevamos 40 minutos cantinfleando. Y pero recuerdo que la maestra me empezó a cuestionar cosas más específicas y yo no supe nada, güey. Pues sí. Y me hizo sentir muy mal. O sea, recuerdo sus comentarios como de, es que tú, o sea, podrías haber hecho esto, no lo hiciste, tienes el potencial, pero no te interesa. Te estoy preguntando esto que es muy básico y no lo sabes. O sea, me hizo sentir horrible. Sí. Entonces, esa sensación me hizo un trauma
no quiero volver a sentir esa parte de que estoy diciendo algo sin tener cero conocimiento del tema, ¿sabes? Sí. Entonces, normalmente cuando platico de algo es porque por lo menos lo he pensado tantito, Ajá. ¿no? O sea, si no lo sé, pues prefiero decir no sé y ya. Pero esa sensación de exponer mi ignorancia, mejor no digo nada. Ajá. Entonces, pero eso fue a raíz de un momento muy, muy incómodo, ¿sabes? Claro. Si tal vez la profesora me había dicho, ay, no pasa nada, ay, no, 9 porque le echaste muchas ganas, ¿no? O que hubiera fingido que no se dio cuenta de que estabas improvisando, pues, ¿no? Para mí hubiera sido, perfecto, puedo seguir llevándomela diciendo nada y siendo exitoso en la vida, ¿no? Sí. Pero eso, si es ahorita una característica que me gusta mucho de mí, que es de, pues, piensa las cosas antes de hablarlas y si no las has pensado, mejor no digas nada. Y eso me impulsa a aprender cosas. Sí. Es como un trauma que me impulsa a aprender de todo. Sí. Me da gasolina para aprender de todo, pero todo fue raíz de un momento muy, muy, muy incómodo, ¿sabes? Ajá. Porque era estar enfrente de todos y que enfrente de todos me expusieron como un ignorante. Y fue de, no manches, no, esto no quiero volver a pasar por esto. Entonces, pues sí, o sea, se me hace muy chafa que el humano tenga que pasar por esas cosas para tener la determinación de hacer algo así. Porque lo más padre sería como decir de tener el sentido común para decir... Ajá, exacto. Como que desde un principio, ¿no? Ya decir, bueno, si voy a exponer, pues obviamente tengo que prepararme, ¿no? Sí. Entonces, pero pues no funcionamos así. Nos tiene que pasar algo así como para... Sí. Para entender. Y de hecho sí, o sea, es que tal cual así creo que todos vamos forjando una personalidad, ¿no? O un carácter de las cosas malas que nos pasan. O sea, casi de las cosas buenas nunca hay lecciones, ¿no? Solamente de las cosas malas. Y son las que nos van moldeando para... Y, esa situación es tan clave, así como dices, ¿no? Que tal vez muchas veces no te acuerdas de un montón de cosas que pasaron en secundaria, pero esa cosa, que bueno, fue negativa, pero a lo mejor y no podía ser de otra forma, ¿no? Y que afortunadamente eso te pasó para que tuvieras ahora esta forma de ver las cosas, ¿no? Y a partir de algo malo, pues lo trabajaste y ya para que no te vuelva a pasar, ¿no? Entonces yo creo que justamente la libertad de expresión puede ser algo que nos invite mucho a tener ese tipo de luchas, de traumas, ¿no? O sea, que alguien te diga algo muy contundente. Discrepancias. Y que hasta te hiera, pero es mejor que sea así para que entonces tú te des cuenta y pues lo empieces a trabajar, ¿no? Y ni modo, va a doler o lo que sea, pero... O bueno, también puede pasar que llega alguien, te hiere o lo que sea, lo piensas, pero ahora ya tienes pensamientos y tienes argumentos para seguir defendiéndote. También. Claro. O sea, puede ser que tal vez en el momento no supiste qué decir, pero te lo llevas y dices, no, pues es que yo sí estoy seguro por esto, ¿no? Y entonces ya empiezas a crear argumentos. Sí. Pero si nadie te discute nada, pues sí es como de... Exacto. Pues bueno, pues si ya, tú lo dices, ya pues, te la sabes, ¿no? Pues ya está bien, ¿no? Pues... Que también me pasó recientemente que... o sea que yo sé que por algo me siento mal, ¿no? Algo como que tengo una cierta reacción negativa y luego no sé cómo explicarlo, ¿no? Y si en ese momento alguien me pregunta, pues, ¿por qué te sentiste mal por eso? Yo digo, pues, no sé. Lo que sí sé es que me sentí mal, ¿no? Pero luego nos da como mucho miedo y a lo mejor una cierta sensación de presión cuando no sabemos qué responder, ¿no? Y a veces pensamos que es lo peor del mundo, ¿no? Que el decir no sé, ¿no? Que también lo relaciono mucho con, por ejemplo, de dar clases, ¿no? O sea, que si alguien te llega a preguntar algo que no sabes, uno siente que tiene que saberlo todo, como siendo el maestro, ¿no? Pero también a mí me parece que es muy válido saber decir, no sé. Pues no sé, en lugar de inventar algo o de fingir que todo lo sabes, creo que ayuda más, o sea, creo que te deja más
admitir que no sabes cómo responder en el momento, porque te invita a pues, buscarlo, ¿no? Buscarle, o sea, ok, yo sé que me hizo sentir mal, pero todavía no sé qué fue exactamente lo que me hizo sentir mal, pero pues puedo pensarlo y se vale, o sea, tengo el tiempo, no hay presión, puedes darle una pensada y ya después decides, ¿no? O sea... Sí, además puedes como que complementar un poco el no sé con no sé, pero voy a investigar, o voy a pensarlo, dame un tiempo, ¿no? Y creo que en general estamos todos programados para sí tener una respuesta y no tenerla es malo. Y también eso creo que nos lleva a escapar de esos momentos incómodos en donde pues potencialmente puede haber un aprendizaje, ¿no? Pero escapamos de eso, ¿no? Y siento que justo ese miedo es lo que a muchos hace que prefieran ser políticamente correctos para mantenerse en ese estado de comodidad, de no tener que como empujarse a buscar una solución o una respuesta a algo, porque es lo más fácil y obviamente es lo más cómodo, ¿no? Pero el problema es que eso no te lleva a un crecimiento nunca, ¿no? Sí, se genera un estancamiento que, a ver, o sea, sí... Es que también la otra palabra que me encanta es conciencia. Si por alguna razón estas personas llegaran a ser conscientes de que tal vez no van a tener una personalidad muy particular, pero que socialmente embonan, o sea, porque sí veo el perfil de gente que puede decir, bueno, pues no tengo pensamientos muy interesantes, pero pues puedo estar hablando de lo mismo con mi círculo social y estoy bien, ¿no? Si llegan a tener esa conciencia y con ese tipo de desarrollo de pensamiento y llegar a la conclusión de que están bien, pues es como, pues dale. O sea, sí creo que existe ese perfil. Sí. No lo veo tan común porque por lo general nos rodeamos de gente alternativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que es gente que intenta hacer más... pensar fuera de la caja, ¿no? Por así decirlo. Pero es que ambas posturas se me hacen correctas siempre y cuando exista esa conciencia. Porque lo que sí me choca es gente que no ha hecho el ejercicio de reflexionar qué está haciendo con su vida y de repente ya le llega a una edad avanzada y empiezan en depresión de es que yo debía haber hecho esto, es que ojalá hubiera hecho acá. Si por lo menos tuviste el pensamiento e intentaste hacer cosas, yo creo que ya estás del otro lado. Pero si te hiciste menso toda tu vida y de repente te das cuenta que no era lo que querías, pues sí es como de, pues, o sea, qué triste que nunca te diste ese momento de incomodidad para poder ser lo que tú sentías, ¿no? Y preferiste embonar en un círculo que, pues ahí es donde luego la gente como que, pues termina sin amigos o no conectó nunca con nadie, 3 divorcios, o sea... Sí, tiempo. Me da miedo que se vuelva a parar. Pues ya, donde se pare. Y ahí se termina. Nada más le damos un final. Así de, bueno, bye. Adiós. Adiós. Sí. Calamidades. ¿Qué les decimos? Más calamidades. Insomníacos. Hablando de circunstancias negativas. Aquí seguimos sufriendo la negatividad del universo. Quejándonos del barbón, que le encanta. Pero bueno, ya una vez resuelta esta calamidad, aparentemente. Ya no recuerdo en qué estábamos, pero... también ya llevamos media hora, una hora hablando de lo mismo, dándole vuelta. Y la conclusión es, insomníacos, díganos ustedes... ¿Cuál es la conclusión de si están más del lado de la libertad de expresión o de ser políticamente correctos? Es que estás de acuerdo que ambos suenan como lo correcto. O sea, sí fue una buena premisa eso de que se contraponen. Sí, es que yo creo que sí se contraponen y por lo tanto debe haber posturas.
A ver, también que flojera un mundo sin posturas. Yo no defendería lo políticamente correcto, la verdad. O sea, yo así... Pero es que no embonas para nada en lo políticamente correcto. Ajá, o sea, por eso no lo defiendes. Por eso, o sea, no es que no me... No para mí no tiene sentido. O sea, ajá, como, no te ves ahí. O sea, entiendo de dónde puede venir, pero al final es como... No, está chafita. Se me hace como... Así estoy bien. O sea... Y es que sí, genuinamente creo que... Pues sí podría ser muy diferente el mundo. Si la gente tuviera como la fuerza mental de aguantar lo que sea que te digan. Y... O tal vez no tenerla en el mismo momento, pero sí trabajarla. O sea, no se me hace malo tener que trabajar en algo, ¿no? La incomodidad. O sea, sí, yo creo que todos cometemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos faltas, carencias. Pero pues es mejor darse cuenta de una vez por todas, ¿no? De en qué estás fallando, qué te falta para justo empezar a tomar acción y trabajar en eso, ¿no? Entonces, sí. O sea, para mí el ser... el que exista la libertad de expresión sí es algo que puede invitarte mucho a ese progreso, ¿no? A ese crecimiento. Y el ser políticamente correctos más bien te lleva como a ese estado de comodidad, de no querer avanzar, no crecer, por lo tanto, mediocridad. Pero lo que te decía, a ver, estoy de acuerdo, lo que te decía la otra vez es que lo políticamente correcto a veces es necesario por un bien común social. O sea, lo que a mí me hace ruido de lo que estoy diciendo es que sí siento que existe ahorita un sistema que está construido para tener una masa de fuerza laboral gigantesca, y para que esa masa de fuerza laboral gigantesca funcione y por lo tanto funcionemos como sociedad, es necesario que todos estemos encapsulados en un pensamiento común. Sí, eso sí. Entonces, eso ayuda a como que ese progreso social. El problema es que no me gusta para dónde va ese progreso social. Ajá. Pero, claro, entiendo que a mucha gente le funciona, güey. Pues o sea, luego tú hablas con la gente y todos tienen las mismas metas. Todos. Sí. Todos que quieren casarse, que quieren hijos, que quieren casa y que quieren coche. Un buen trabajo. Todos. Sí. Entonces, eso pues son como las metas comunes para que tú no dejes tu trabajo y puedas cumplir esas metas. Entonces, ahí se estandarizan esas cosas y entonces lo políticamente correcto pues te dice, pues ten un buen trabajo. Trabaja en una oficina. Sí. Entonces, esa es la parte que me hace ruido, ¿no? Pero sí entiendo cómo es que es necesaria esos parámetros de tener algo políticamente correcto para que funcione esa sociedad. Lo que me caga es hacia dónde está funcionando esa sociedad. Y por eso, pues, mejor yo voy a la libertad de expresión, ¿no? Sí, yo creo que lo políticamente correcto es como la forma de simplificar el sistema, ¿no? Para no complicarse mucho, ¿no? Que toda la gente siga un camino en común y listo. ¿No? O sea, vamos todos para allá. Seguir ese camino y punto, no hay más. Solo hay un camino, básicamente, ¿no? Así veo lo políticamente correcto. Y de ahí, pues, también se ve mal. Mucha gente percibe mal como tener esta libertad de expresión a un extremo, ¿no? A un extremo muy extremo. Muy radical. Ajá. Porque justamente atenta contra ese orden, ese camino sencillo, ¿no? Que ya está muy trazado y ya no hay que esforzarse mucho por seguirlo, ¿no? Y para muchos es fácil adaptarse. Yo creo que para la mayoría. O sea, yo creo que la mayoría sí... Es que sí es un pedo de que te lo imponen desde niño. Sí. Desde niño te dicen cuáles son esas metas. Y sin darte cuenta, o sea... Pues la escuela, ¿cómo funciona la escuela? Es seguir órdenes a la figura de autoridad. En la casa es lo mismo, ¿no? La educación en casa siempre es seguir órdenes, así, orden. Lo que te dicen es lo que es. Pues alguna vez comentaste, ¿no? Que lo que te hacía mucho ruido es esa obediencia religiosa casi hasta
lo que digan tus papás, ¿no? Ajá. Mucha gente crece con eso, o sea, Sí. se acostumbran a la idea de que está bien seguir órdenes sin cuestionarlas. Sí. Y pues, o sea, ya se les queda en su cabeza y se vuelve parte de sus personalidades. Sí. Y a ver, no digo que unas cosas estén mejor que otras, simplemente hay gente que se adapta diferente a esas cosas. Exacto. Uh-huh. Pero pues sí, entonces para nosotros, que nos hace ruidoso, pues sí, el camino de lo políticamente correcto se vuelve muy de flojera. Sí. Y eso Sí. nos da pues argumentos muy contrastante a veces, ¿no? Uh-huh. Que pues puedes tirar ciertas ideas o ciertas declaraciones que le pueden hacer mucho ruido a muchas personas. Uh-huh. Y luego ni siquiera es con la intención de incomodar, ¿no? Simplemente dices... Sí, claro, y es que ese es el problema, ¿no? Muchas veces cuando no se es políticamente correcto, se percibe como algo negativo en automático, ¿no? Uh-huh. Y es en donde uno queda con ese estigma, ¿no? De que pues está siendo grosero o que quiere hacer daño, ¿no? A la gente, cuando a veces no es el caso. Puede ser que a veces sí, ¿no? Me acuerdo de una vez que platicaste de que luego estás en una fiesta, una reunión y como que te invitan a sentarte. Ajá. Y que pues tú no te gusta sentarte, ¿no? Entonces como que lo niegas. Ajá. Pero eso es algo políticamente incorrecto. Ajá. Porque si alguien ya te ofreció un asiento es casi de que lo tienes que tomar. Ajá. Porque si no lo tomas está siendo grosero. Uh-huh. Y que lo que me parece a mí extraño en esas situaciones es cómo a una persona le puede parecer tan incómodo que yo no me siente. O sea, si ellos estuvieran parados, bueno, se entiende, ¿no? Y pues, te sientes incómodo, te sientas y ya, ¿no? Pero que les afecte lo que yo estoy haciendo, ahí sí siento que... ¿Sabes realmente qué es lo que creo que está ahí que le hace ruido a la gente? El no. El que tú digas... Negarte. Ajá, sí. Negarte y bueno, por consiguiente... Es el rechazo, ¿no? Por consiguiente, pues lo consideran de algo negativo. Uh-huh. ¿No? Pero el no es algo muy, muy curioso. Que... regresando a alguno de los capítulos de la temporada pasada, lo que me llamaba mucho la atención de ti cuando eras más morro y cuando estábamos en la secundaria es que decías mucho que no. Ajá. Entonces, pues para mí era como a huevo, pues si no quiere. Si no quiere está cool. O sea, qué bueno que diga que no quiere. Sí. Ahora el problema es que no querías nada, ¿no? Ajá. Pero a mí igual se me hacía muy chistoso, o sea, se me hacía muy particular. Sí. Y sigue siendo así. Y sigue así. Pero bueno. Pero mira, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí sí estamos. Pero el punto es que creo que la raíz es ese miedo al rechazo, ¿no? Rechazo. Por eso es más fácil siempre decir que sí. Hay mucha gente, ¿no? Que es muy común el comentario de yo ni quería, pero pues aquí estoy. Ajá. Y yo mismo he caído en eso también, ¿no? O sea, todos hemos caído en eso, ¿no? O sea... es justo como esas cosas que... En este momento de mi vida que estoy tratando de refinar un poco... Bueno, no refinar, afinar un poco mi personalidad, ¿no? Como modelarla para algo que más quisiera ser yo, ¿no? Uh-huh. Son esas cosas que trato de trabajar porque sé que en muchos casos sí he estado acostumbrado a tratar de seguir la norma, ¿no? Y pues para llevarla en paz, ¿no? Uh-huh. Por lo que sea, ¿no? Pero tratar de seguir la norma para evitar problemas. Y entonces yo estoy como tratando de hacerme más consciente y de darme cuenta en ciertos momentos que estoy cometiendo esas actitudes de que me estoy adaptando, porque ya no me parece que sea la mejor opción, ¿no? O sea, por lo que te digo, ¿no? Que puede que eso no te lleve a un crecimiento, porque si te adaptas y todo está en paz y tranquilo, pues no te invita como a crecer, que no haya esa incomodidad, no te invita a crecer, ¿no? A trabajar más en ti. A hacer algo diferente, ¿no? Entonces, a mí lo que quiero ahora es como empezar a detectar esos momentos en donde estoy siendo así, de quererme adaptar o de ser políticamente correcto, porque por lo menos de acuerdo a lo que yo creo, lo mejor es pues ser más genuino, más honesto, y aunque meta ruido, aunque cause incomodidades, pues es lo que es lo que es, y me va a traer mejores resultados de acuerdo a lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Que quedarme así, ¿no? En tener como esta comodidad social, ¿no? Además porque de alguna forma ya lo intentaste cierto tiempo.
Sí. Y pues no te ha generado el resultado que podrías esperar. Entonces, pues ya mejor intentas otra cosa. Sí. O más bien me incomoda, ¿no? Porque es que creo que siempre es muy fácil esta idea, ¿no? De adaptarse y seguir la norma. Y es que creo que es lo que funciona, de hecho. Sí, ¿no? yo recuerdo mucho una situación cuando trabajaba en un despacho de arquitectura muy, muy fresa. Alguna vez estaba, bueno, me pasó muchas veces, pero recuerdo una vez en particular estaba en una cena con un montón de señores. Mande. Otro señor. Y estaban teniendo una plática muy nefasta de mujeres. Y yo estaba algo incómodo, pero noté que varias veces como que estaba muy condescendiente con las sonrisas, o sea, de que si decían una broma que me parecía nefasta y todos se reían, como que yo me integraba en la risa. Ajá. Y como que en ese momento decía, pero ¿por qué me estoy riendo? O sea, si esto se me está haciendo bien nefasto, ¿no? Sí. Ajá. Entonces como que me di cuenta que me estaba acoplando y que si no hacía algo, ahí, esos son esos momentos en donde la gente cambia. Sí. Luego no sé si te ha pasado que de un día a otro, bueno, no de un día a otro, o sea, un día conoces a alguien, pasa tiempo, lo vuelves a ver y es otra persona. Sí. Y creo que es porque todos tenemos esos momentos en donde nos dejamos influenciar por el contexto y nuestras personalidades cambian completamente. Sí. Entonces yo detecté que esa era una situación en donde si no ponía un alto, me iba a volver parte de un círculo muy similar a ese. Y entonces como que mi personalidad va a cambiar. Sí. Y dije, no, qué horror, porque sí se me estaba haciendo bien nefasto todo. Ajá. Pero, pues, y no sé si te acuerdas que alguna vez encontramos a un amigo de la secundaria. Ah, sí. Y ya era mi rey. O sea, era la persona más, se me hace una persona muy genuina, muy inteligente y muy chido, ¿no? Muy obsesionado. Yo le decía, este güey la va a romper bien cabrón en lo que quiera. Sí. Y resultó que lo vimos como 3 años después y era un mi rey vacío, hueco, ¿no? Y fue como, wow. O sea, yo creo que él tuvo muchos momentos que se juntó con personas donde siguió la corriente en ese tipo de actitud. Y terminó cambiando, ¿no? Sí, o sea, cambió bien cabrón. O sea, su actitud era completamente diferente. Entonces, digamos que fue políticamente correcto en su contexto. En su círculo, ajá. En su círculo, pues eso era lo que era visto como algo correcto y pues siguió, no supo decir que no. Yo creo que no supo decir que no porque él era como así de todo rectitud, honestidad. Sí. Y de hecho también hasta en la escuela sí era un poco así, ¿no? En la escuela era así, o sea, de que se atrevía, ¿no? De que si alguien estaba haciendo trampa o lo que sea, era como, no, yo aquí. Ajá. Me vale lo que hagan los demás y yo creo que esto es lo correcto, lo voy a hacer. Tenía como esa firmeza, ¿no? Ajá, me acuerdo que era también una persona muy particular. Sí, es cierto. Y quién sabe cómo es que decidió dejarse llevar o querer seguir una cierta corriente, ¿no? Ajá, es un muy buen ejemplo de cómo alguien... O sea, que todos tenemos la capacidad de decir que no a las cosas, pero muchos terminan no queriendo decir que no, ¿no? Siendo políticamente correctos. Ajá, y les funciona. Digo, yo creo que a él le funcionó y yo creo que él ha conseguido cosas en su vida, por lo menos que podrían percibirse como buenas dentro de su círculo por ser como es. O sea, no es que esté mal. Ajá, tampoco estamos diciendo que esté mal. Pero es una forma diferente, ¿no? De operar. Y bueno, no sé, por lo menos personalmente a mí no me gusta esa idea, ¿no? O sea, como que yo hasta el momento no quisiera renunciar a los ideales que tengo, ¿no? Tal vez cuando ya esté muy harto y ya tenga una arrastradota de que de plano por necio no puedo conseguir nada, pues ya renunciaré a mis ideales, ¿no? Pero por el momento a mí me parece que no está tan padre, ¿no? Como seguir esa corriente. No, pero, o sea, incluso se me hace válido si en algún momento llega ese momento porque lo intentaste, ¿sabes? Si no pasó, no fluyó, no dieron los resultados que querías, por lo menos lo hiciste. Y se vale intentar otras cosas, como lo que acabas de decir. No es que una esté mejor que la otra, simplemente te tienes que adaptar a tu situación. Son caminos diferentes. Son momentos, y cada quien vive momentos diferentes y con contextos diferentes. Sí. Y pues tienes que entender y aprender a leer tu situación
para tomar decisiones, pero se me hace muy valiente que te mantengas en tus ideales hasta el último minuto, ¿no? O sea, y ya ahí pues puedes decir, bueno, pues igual y lo intento y tal vez salga bien, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, habría oportunidad de que salga bien porque ya estarías intentando algo nuevo. Uh-huh. Entonces, pues, o sea, lo que me preocupó de este caso en específico es que me hubiera gustado que le intentara más tiempo, ¿no? De mantenerse como era en ese entonces. Porque aparte éramos muy morros y tenía una actitud bien cabrona. Entonces, pues sí decías, como este güey va a estar... envidiable, ¿no? Como... Este güey va a estar muy cabrón, o sea... Sí quiero ver qué hace en unos años. Y pues mi reizote, ¿no? De antros. Entonces, ahí sí me da esa curiosidad de qué hubiera pasado. Uh-huh. Pero pues también yo no estoy tampoco cerrado a que en algún momento pues cambie de opinión, se vale. Pero sí no dejar de intentarlo, ¿no? Mientras todavía tenga ese interés genuino de intentar cosas alternativas. Uh-huh. Sí. Oye, volvámonos, mis reyes. Siempre fue nuestra verdadera vocación, ¿no? Ser mis reyes. El nuevo podcast de mis reyes. Echando el mi rey. Echando el mi rey. Sin insomnio, porque seguramente sí, pues, el mi rey duerme tranquilo. Los mis reyes duermen muy tranquilos. Solucionan nuestros problemas. Ajá. A ver, yo no veo a mis reyes haciendo podcast de insomnio. Reyes, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mi rey haciendo podcast de insomnio. Igual y es la solución a nuestros problemas. Aquí los únicos que no duermen son los trinches alternativos. Uh-huh. Y sí. Y lo pronto es que yo pienso que sí. Sí. Pues es que vas en contra de todo, güey. Pues sí, obviamente no es una carrera fácil. Sí, no se puede estar tranquilo. Siempre eres esa persona en la familia. Genuino. O sea, a mí algo que me pesa mucho luego en la familia, que nunca me lo han dicho, pero siento que lo piensan, es como de... Tenías potencial para que socialmente, políticamente correcto... hubieras tomado buenas decisiones y estarías en un despacho y yo siento esa presión de que si hubiera hecho las cosas como todo mundo las hace, tendría otro estilo de vida, ¿no? Sí. Y luego esa presión sí se siente gacho, ¿no? Pues porque al final creo que es difícil tener una lucha en solitario, ¿no? O sea, ser la oveja negra pues siempre es una situación que va a ser incómoda porque no hay apoyo, no hay... Tal vez hasta ni siquiera empatía, ¿no? Porque la gente no es capaz de entender cómo te sientes, en qué situación estás, ¿no? Y, pues, digo, tampoco es como que tengan que hacer algo, pero justo el que te sientas así abandonado, ¿no? En contra de todo lo demás, es lo que lo hace a veces tan difícil de llevar, ¿no? Uh-huh. Y por eso tenemos insomnio. Insomnio. Borrachísimo. Por eso tenemos insomnio. Pero sí, es otra cosa de tomar estas actitudes alternativas y aventar luego declaraciones complejas. Puede ser un camino solitario. Porque no conectas con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Muchas veces ni con tu misma familia o con tus amigos de primaria. O sea, creo que nosotros tuvimos mucha suerte de que conectamos cabrón con ciertas personas que nos han aguantado mucho tiempo, ¿no? Ajá. Pero pues sí vería que si no hubiera pasado, pues sí seríamos personas aún más solitarias, güey. Uh-huh. Entonces, dentro de todo creo que hubo cierta fortuna. Sí. Hasta eso no hemos tenido tan mala suerte, ¿no? Sí. O sea, siempre las cosas podrían ser peores. Sí, pues, o sea, yo prefiero eso a tener muchos amigos con los que no me identifico. Sí. Porque además yo sí lo he intentado, o sea, yo sí intenté el camino del arquitecto y, güey, era bien miserable, o sea, no... Es lo que ahorita me preocupa, que siento que ya lo intenté y si llego a tomar la decisión de, bueno, lo voy a volver a intentar, desde el momento en el que diga, bueno, lo voy a volver a intentar, ya voy a ser bien miserable otra vez. Sí. Entonces, creo que así se llamó uno de los capítulos de la temporada pasada de que mi motivación es el miedo a regresar a un despacho. A la oficina. A una oficina. Sí. O sea, a mí me motiva muy cabrón, o sea, echarle ganas a todos los que hago para no tener que regresar a un despacho o a una oficina. O sea, porque es feo
Y, o sea, por ejemplo, justamente de la experiencia que me contaste con estos señores que estaban diciendo cosas nefastas y así. Yo también me siento muy identificado con eso porque... Y siento que hasta la fecha todavía hay como pequeños vestigios de eso, ¿no? De que caigo en eso, ¿no? O sea, como que esa... ¿Cómo decirlo? Risa incómoda o sonrisa de como para encajar, ¿no? Uh-huh. Que en situaciones sociales, sobre todo como fiestas o que en algún evento que conoces a alguien que de repente te hace la plática y que te dice algo que no te parece, pero como que le sonríes o no te atreves, ¿no? Sí. Pues mostrarte como te sientes realmente, ¿no? Como que si no te parece gracioso lo que te dice, pues tampoco tienes que reírte, ¿no? Pero yo siento que he caído mucho en eso y que todavía estoy bastante acostumbrado. Y es de esas cosas que quisiera ya como erradicar, o sea, porque no me gusta ser deshonesto en ese aspecto, ¿no? O sea, uh-huh. Porque también hasta me siento mal conmigo mismo, ¿no? Como siento que me estoy mintiendo a mí, ¿no? Porque me siento muy falso, actuando de una forma que no quisiera realmente actuar, uh-huh. Pero que ya estoy bien acostumbrado, ¿no? O sea, ya ni siquiera es como que... Porque creo que al principio sí era mucho de que, sonríe, ¿no? Como que uno solito se dice uh-huh. Para encajar, que te vean que no estás incómodo o lo que sea, uh-huh. ¿no? Pero ahora ya está tan automático que ya lo haces sin pensarlo. Y ya de repente en el momento te estás cachando, ¿no? De que, ya sonreí por esto que no me parece, ¿no? Y son esas cosas que yo ahora, como en esta etapa de mi vida, estoy tratando de detectar. Sí. Para ya dejar de hacerlas porque estoy tan acostumbrado a hacerlo. Y que también, por ejemplo... yo siento que también muchas veces caigo en, tal vez no con cosas que me digan que no estoy de acuerdo, pero simplemente en convivencias en general. Siento que soy una persona que luego sonríe mucho cuando platico cosas. Y eso es algo a lo que me he acostumbrado a hacer. Ya. Y que en algún momento lo forcé, pero ahora ya lo tengo natural. Pero en sí a mí no me gusta hacerlo. O sea, no siento que refleja mi forma de ser. Y entonces también es algo que tengo que trabajar porque necesito detectar esos momentos en donde ya lo hago así en automático y que ya no quiero hacerlo porque no me gusta, ¿no? O sea, uh-huh. Es algo que no me gusta en mí, no porque esté mal, pero no siento que me refleja, ¿no? Sí. Pero estoy tan acostumbrado que lo hago mucho y sí necesito detectarlo, ¿no? Como... aquí lo estoy haciendo porque no quiero hacerlo, no quiero ser así, ¿no? Y es chistoso porque sí he llegado a tener comentarios de gente que me dicen, es que yo veo que tú eres muy sonriente. Y a mí se me hace como muy raro porque... No soy. Es como... ¿Cómo, no? Pero ya después lo pienso y digo, pues sí, es que sí lo hago y lo he hecho porque... Como por mantener esta diplomacia, ¿no? Para ser agradable con la gente. No. Para ser aceptado por la gente, digámoslo así. Pero puedes ser un poco... O sea, puedes seguir siendo diplomático. En una postura un poco más cómoda para ti. Ajá. O sea, sonreír no es la solución ideal para ti. O sea, siento que no es algo que me representa. Y digo, o sea, también... Claro que hay cosas que me dan risa y pues, sí. Sí, claro. Tampoco es de está bien, ¿no? poner jeta todo el tiempo. Así, ¿no? O sí. No, pero tampoco tanto. O sea, tampoco es como llevarlo a un extremo. Porque tampoco se trata como de ser un personaje, ¿no? Sí. Simplemente que sea más bien genuino. O sea, que si a mí me causa ganas de sonreír, sonrío. Pero si no, no. Pero es que luego yo me he cachado en momentos en donde estoy simplemente como platicando y sonriendo. Pero es que lo hago o sea, ya sé que me pasa. Sí, está chistoso que porque me acostumbré a hacerlo. Está chistoso que, o sea, como que tu objetivo es sonreír menos cuando pudiera parecer que es algo que la gente invita a hacer más, ¿no? En fotos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te dicen, ¿por qué no sonríes, no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. En todos momentos, o sea, como que a la gente le gusta mucho que la gente en general sonríe. Y lo percibe como bueno, ¿no? Y es algo bueno. Entonces, es curioso que ahorita parte de tus conclusiones sea quiero sonreír menos. Ajá. Y de alguna forma esto se va a tomar de forma negativa, pero es que no es que sea negativo, simplemente tú no te sientes así. Entonces, curiosamente, sonreír es algo negativo para ti. Sí, exacto, porque siento que atenta un poco contra mi genuinidad, ¿no?
porque es que estoy sonriendo por algo que no me causa Es que sabes que nuestro risa, problema es que nos tomamos muy en serio esa parte de la genuinidad. Sí. Porque luego también recuerdo comentarios, no recuerdo quién, pero gente cercana, como de el tema de la oficina. Ajá. De, pues es que es algo que tienes que hacer. O sea, Sí. la vida es así y mejor aguántate si no estás cómodo, pero pues es que tienes que aguantarte, ¿no? Y ya saliendo de la oficina es lo que quieras. Sí. El problema es que por como soy yo, me obsesiono con las cosas y mi vida de oficina es de 8 de la mañana a 12 de la noche. Entonces ya no tengo vida para otra cosa. Claro. Y todo ese tiempo estoy gastando mi energía en gente que no me importa. Entonces, y se vuelve insoportable, ¿no? no funciona, o sea, no pesado. funciona para mí. Entiendo que hay mucha gente que tiene la capacidad y entiendo que puede sonar como emberrinchado, así de, no quiero oficina. Sí. Que justo es como de ese tipo de cosas que la gente percibe de una forma que es negativa, ¿no? Como que es infantil no querer trabajar. Ajá, o sea, pero mi punto no es que, o sea, las condiciones son las que me parecen no negociables, güey, no puedo, o sea, sí. estaría yendo en contra de mi genuinidad, porque yo percibo cómo después de un tiempo en oficina mis actitudes van cambiando, porque obviamente tu contexto te influye. Noto como tengo menos tiempo para cosas, menos energía, o sea, hay una serie de cosas que me afectan demasiado, güey. Entonces, se vuelve un tema complicado porque la mayoría de la gente es como de, pues aguántate ya, ¿no? Pues, es lo que todos hacemos. Entonces es como, ay, pues sí, pero... Es que es bien agotador, ¿no? No soy todos. Para nosotros, exacto. O sea, justo para algunas personas puede ser muy... Es viable. Se puede sobrellevar, ¿no? O sea, a lo mejor no es como que a la gente le encante, ¿no? Pero pueden aguantarlo. Pero también creo que se vale si no puedes aguantarlo. O sea, pues todos somos diferentes y vamos a sentir como una presión o dificultad diferente ante ciertas cosas, ¿no? Y tampoco es como de, ay, no quiero trabajar, no voy a hacer nada. Sí. Yo sí. Bueno, yo no. O sea, a mí la verdad es que sí me gusta mucho hacer cosas. Pero a mi manera, a mi forma, en mis tiempos. Claro. Y eso es imposible en una oficina. A lo que alguien te dice, ¿no? Lo que te decía, si sientes ese rechazo natural a estar siguiendo órdenes, pues está difícil, güey. O sea, también entiendo que igual ahí es un tema psicológico y traumático. Pero me gusta, o sea, me gusta me gusta concluir algo y decir, funcionó, ¿no? No importa porque lo hice como yo creí que tenía que ser. Esa parte a mí me llena muy cabrón, güey. Y eso jamás lo voy a tener en una oficina porque siempre respondes a mucha gente. Entonces, es una de las tantas razones, ¿no? Pero luego sí recuerdo comentarios de, pues es que así es la vida, o sea, ni modo, no hay de otra. Es bien común escucharlo. Y, güey, me hace mucho ruido ese tipo de comentarios. Sí. Y yo siento que termino en un concepto negativo, ¿no? Que es ya como parte de la conclusión del capítulo de hoy, cuando luego tienes ese tipo de pensamientos, ya te van sesgando algo negativo, ¿no? Como de, es que no va a lograr lo que todo el mundo dice que es lo que se tiene que lograr. No tiene tantas cosas, entonces, pues está mal. O sea, no sé. O sea, como que ese tipo de decisiones, o la conciencia que tengo de este tipo de decisiones que hago es que va a haber un rechazo natural hacia el estilo de vida que busco, ¿no? Y lo hace muy solitario. Sí, exacto. Entonces esas son las consecuencias de llevar la vida de libre expresión. Y de apagarse mucho, ¿no? A los ideales. A los ideales y a la genuinidad, pues es el precio a pagar, güey. La otra parte, pues es que si tú tomas el otro camino de lo políticamente correcto, pues igual y si tienes como que un trabajo estable y tienes prestaciones y madre y media que te va a dar estabilidad en otro lado, pero pues tu genuinidad es la que termina valiendo madres, porque pues eres parte de un sistema y no es que esté bien malo uno, sino simplemente son perfiles muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Entonces lo ideal es que identifiques cuál es tu perfil, ¿no? Y te aferres ahí hasta las últimas. Yo siento que me voy a aferrar a morir, güey. Yo me voy a aferrar a desvivirme. Como leoncito. Sí. Capítulo 2 para entender la referencia. Insomníacos. Conclusión. Conclusión. Sean ustedes mismos.
Y espero que estén dormidos. Sean lo que quieran ser. Sí. Y dejen a los demás ser lo que sean, lo que quieran ser. Ajá, y no molesten. Y no, Si están en y no me desacuerdo. molesten. Si no les parece, No molesten. no molesten. Ustedes hagan sus cosas y ya. Y no molesten. Y no molesten. Y yo voy a hacer mis cosas. Y no los molestaré. No tanto. Y ya duérmanse. Ya están dormidos. Ya. Ya por este momento todos tienen que estar dormidos. Esto ya lo están escuchando en el subconsciente. Sí, ya esto van a amanecer así de, Wow. tengo que ser genuino. Ajá. Van a renunciar a sus trabajos. Sí. Mañana van a renunciar muchos a sus trabajos. Uh-huh. Renuncias masivas. Uh-huh. Estaría bueno. Todo por culpa de un podcast. Pero bueno, otro buen capítulo lleno de calamidades. Y lo superamos y lo vamos a seguir superando. Y vamos a ver. A ver qué nos prepara el capítulo 4. Uh-huh. Buenos días. Buenos días, buenas noches. Buenas. Corte. Modo avión.